Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos en una más de las actividades de nuestro Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. En esta ocasión con un tema vinculado a uno de los flagelos que más nos afecta como país, como ciudadano, y del cual pues tenemos que buscar la manera de ser creativos, de salir, y una de las iniciativas fue precisamente el diseño y el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy nos acompaña el licenciado, el maestro Sergio Guajuca Betancur, quien es un experto en esta materia, tuvo mucha participación durante el diseño del sistema, y bueno, pues nos viene a comentar en qué estatus estamos en este momento, después de que se puso tanta esperanza en este sistema, y bueno, cómo vamos con la presente administración. Cedo la palabra al doctor Alfredo Adam, coordinador de este Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, que fue autorizado por el rector de nuestra máxima casa de estudios en 2014 y que desarrolla pues actividades vinculadas precisamente a las materias de la relación, legislación, vinculación que tiene el Estado con sus ciudadanos y la forma en que cumple con sus responsabilidades. Doctor, por favor, si nos hace favor de dar la bienvenida. Claro que sí, buenas tardes y buenas tardes a todos, de verdad. Doy a ustedes una cordial bienvenida a esta conferencia en la que tenemos el privilegio de escuchar al maestro Sergio Guacuja Betancur, coordinador de la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana de Abogados. Como se ha reiterado en diversos eventos organizados por nuestro seminario, la corrupción es un fenómeno que ha dominado el discurso público y político del país en los últimos años. Pero más allá, es una enfermedad que históricamente ha estado presente en los hechos y en la vida cotidiana y que desafortunadamente ha provocado efectos muy nocivos en la economía, prestigio y desarrollo de México. Para combatirla, en la administración pasada hubo una reforma constitucional en materia de anticorrupción que tuvo como objetivo establecer mecanismos de coordinación entre autoridades y ciudadanía de todos los niveles de gobierno. Es así como surgió el Sistema Nacional Anticorrupción, cuya implementación no ha sido una tarea sencilla. Desde la creación de nuevos organismos como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, hasta la incorporación de ciudadanos en la toma de decisiones a través del Comité de Participación Ciudadana. Este sistema se ha enfrentado a intereses políticos y obstáculos burocráticos que han afectado su funcionamiento. La rendición de cuentas del quehacer público exige dar seguimiento a la implementación de las reformas constitucionales, sus consecuencias en las relaciones interinstitucionales y los resultados en el cumplimiento de sus objetivos. A 6 años de su aprobación, es fundamental analizar el impacto y el desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción para emitir un diagnóstico crítico sobre sus debilidades y fortalezas. Por esta razón, agradecemos y agradezco personalmente al maestro Sergio Guacuja Betancur compartir con nosotros su conocimiento y reflexiones en la materia, la cual sin duda alguna podrá arrojar luces para que funcione esa instancia en la que muchos mexicanos pusimos nuestras esperanzas para salir de la ya mencionada enfermedad de la corrupción con la que se nos ha identificado en el mundo. Bienvenidos todos a esta magnífica plática que nos va a dar el maestro Sergio Guacuja Betancur. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Si me permiten, voy a hacer la lectura de una muy breve semblanza del maestro Guacuja, que la verdad nos pasaríamos las 2 horas hablando de su extenso currículum, pero bueno, vamos a destacar algunos aspectos para que ustedes identifiquen qué oportunidad tenemos hoy de escuchar este tema. El maestro Sergio Eduardo Guacuca Betancur es abogado con mención honorífica por la Escuela Libre de Derecho.
maestro en Derecho con mención honorífica por la UNAM. Cuenta con maestría en Ciencias Jurídicas, también con mención honorífica por la Universidad, por la UP. Estudios de alta dirección en el IPADE, diplomado en Filosofía por la Universidad Panamericana también, diplomado en Ética Corporativa, Anticorrupción y Prevención de Conflictos de Interés por la Escuela Libre de Derecho y diplomado en Anticorrupción por la International Chamber of Commerce. Es profesor de posgrado de la Escuela Libre de Derecho en la Universidad Panamericana y el Instituto Nacional de Administración Pública. Fundador y coordinador de la Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y es autor pues de diversos libros y artículos especializados en Derecho y Administración Pública. Actualmente es abogado consultor y socio de los despachos Guacuja Betancourt y Haumayer, abogados HBSC, y consultores empresariales HBSC. Pues te agradecemos mucho, Sergio, el que hayas aceptado esta invitación que te hiciera el doctor Alfredo Adam, y pues nos disponemos a escuchar tus interesantes reflexiones. ¿Podemos esperar un segundito? Perdón que interrumpa. Se le volvió a ir la luz. Ay, caray. Entonces... Bueno, a Obria se le fue la voz. Estoy hablando sin el micrófono. Bueno, en lo que esto sucede, pues tal vez resulte de interés para ustedes conocer qué hace nuestro seminario. Ya está ingresando. ¿Ya está regresando? Sí, ya, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, le cedo la palabra al maestro Sergio Guacuja. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me siento muy honrado en participar en esta sesión magna que ha organizado el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización a cargo de mi querido amigo, el doctor Alfredo Adam. Muchas gracias, don Alfredo, por esta oportunidad y por el honor que me dispensan. Muchas gracias a la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra máxima casa de estudios. E igualmente, no quisiera pasar por alto igualmente mi agradecimiento a la maestra Aurea del Carmen Navarrete Arjona por la extraordinaria organización de este evento, así como para todos y cada uno de los miembros de esta querida facultad. Muchas gracias igualmente para pues los casi 300 asistentes que el día de hoy nos acompañan. Gracias por su entusiasta participación, gracias por darse un espacio de reflexión para uno de los temas que considero de mayor trascendencia hoy en día para nuestra sociedad y que es justamente el combate contra la corrupción. Quisiera yo, si me permiten, compartir la presentación que les tengo lista para el día de hoy. A manera de introducción, quisiera yo repetir una frase que hace más de 70 años escribió una autora nacida en San Petersburgo, doña Alisa Zinovьevna Rosenbaum. Quizá no les diga mucho a ustedes el nombre, pero se conoció en el mundo de las letras hacia la segunda mitad del siglo XX, una vez que se nacionalizó norteamericana, por su seudónimo de Ayn Rand. Ella escribió que cuando adviertan que para producir necesitan autorización de quienes no producen nada, cuando comprueben que el dinero fluye hacia quienes obtienen favores, trafican bienes, sino cuando perciban que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias, más que por el trabajo, y que las leyes no nos protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra nosotros. Y cuando reparemos que la corrupción es recompensada y la honradez se considera un autosacrificio, entonces podremos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestra sociedad está condenada. La corrupción es un fenómeno que data de la antigüedad. Ya lo decía
Cicerón, servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Incluso quien fuera secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, afirmó que si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento. Por eso el día de hoy quisiera, en un muy breve resumen, presentar a su consideración esta pequeña agenda de reflexión. Hagamos un breve antecedente del Sistema Nacional Anticorrupción. Hablemos cuál es la situación actual del sistema y cuáles son sus retos y perspectivas. Fíjense que cuando hablamos del fenómeno de la corrupción, solemos utilizarlo con su binomio inseparable, que es la impunidad. Y la verdad es que resulta a la postre bizantina la discusión respecto de qué le prevalece al otro, si es la corrupción la que provoca la impunidad o es la impunidad la que provoca la corrupción. Al final del día es intrascendente de responderlo, porque al final del día son dos fenómenos que se presentan en forma concomitante. Sin embargo, yo quisiera añadir un elemento más en esta que llamo yo una tríada perversa, que es la desconfianza. La desconfianza social. Porque si en este momento yo preguntara in pectore a cada uno de ustedes, ¿creen en sus instituciones? ¿Creen en sus leyes? ¿Creen en sus autoridades? Y en buena medida, en función de cómo nosotros respondamos a estas interrogantes, es como habremos de sembrar el campo para este fenómeno y esta perversión que tanto daño nos ha causado. La corrupción es un fenómeno que atraviesa todas las ramas del poder, órdenes de gobierno, partidos políticos, sectores sociales, estratos socioeconómicos y actividades profesionales. Y es una epidemia, como bien ya lo anunciaba don Alfredo Adame en la inauguración de esta charla, que frena el desarrollo económico, deslegitima las instituciones democráticas e incrementa la desigualdad. Remediarla, sin lugar a dudas, es una cuestión de supervivencia del Estado. Y yo agregaría, del Estado de Derecho. Porque en realidad, debo de decirles que nuestro país no ha sido ajeno a este que es un fenómeno universal. Porque la corrupción es el picaporte que abre las puertas a los grandes crímenes de la humanidad. No se puede entender el terrorismo internacional. No se puede entender el tráfico de armas, de estupefacientes y de personas si no es merced a este cáncer que tanto daño le ha ocasionado a la humanidad. Y es el caso que ha estado presente en la agenda internacional, de la cual, por supuesto, México no ha sido ajeno, porque ya desde 1996, en que México suscribió la Convención contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, y un año después ratificó la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para combatir el cohecho de servidores públicos en el extranjero en transacciones comerciales internacionales. Y en el 2003, nuestra maravillosa ciudad de Mérida, Yucatán, fue la sede para la primera Convención Universal en contra de la corrupción, que es la Convención de la ONU. Se adquirieron una serie de compromisos que al final del día llegaron a concluir con una importantísima reforma constitucional del año 2015. Destacan por su importancia compromisos tales como el fortalecimiento de la cooperación internacional en esta materia. Enseguida se habló igualmente de la necesidad de fomentar la recuperación de activos, porque si hay algo que ha dañado verdaderamente la dignidad de la sociedad, es que justamente los activos producto de estos actos nefastos no pueden devolverse al erario público. Y finalmente, otro de los compromisos importantes que asumió nuestro país fue crear una agencia especializada en el combate de este flagelo social. Y fue así cuando, desde el año de 2012,
cuando se hicieron las campañas de proselitismo electoral para la elección de la presidencia de la República en nuestro país, absolutamente todos los candidatos a este encargo asumieron el tema de la lucha contra la corrupción como un elemento crucial en sus gobiernos. Y así, el que a la postre resultó ser el candidato triunfante, don Enrique Peña Nieto, habló de la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. Justamente en su planteamiento era simplemente sustituir a la hasta entonces prestigiada Secretaría de la Función Pública para cambiarla por una Comisión Nacional Anticorrupción, y que a la manera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera recomendaciones en la materia y que tuviese una sede en cada una de las 32 entidades federativas. Si bien este proyecto pasó a ser ya un proyecto de reforma constitucional aprobado el 13 de diciembre del año de 2013, inclusive se modifica en el proyecto de la Cámara de Senadores diversos preceptos de nuestra Constitución política. En el año 2014, y muy desafortunadamente por temas políticos de todos conocidos que generaron justamente un cuestionamiento de fondo sobre la probidad de la Administración Pública Federal en aquel entonces vigente, generó justamente que los partidos de oposición presentaran a la consideración del Congreso de la Unión un proyecto de Sistema Nacional Anticorrupción. Esto es, pasar de una visión meramente orgánica a una visión holística, en donde, por un principio de interdisciplinariedad, diversas instituciones que directa o indirectamente incidieran en el combate contra la corrupción coincidieran precisamente en ese objetivo. Pero algo muy importante y que significó verdaderamente un parteaguas en la historia de la lucha contra la corrupción en el mundo, por supuesto que para nuestro país lo fue también, y fue empoderar a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque la sociedad civil es el origen y destino la lucha contra este flagelo social. De tal manera que a través de la creación de una figura llamada el Comité de Participación Ciudadana, se empoderó justamente a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones académicas y de investigación, para que en representación de todos nosotros buscara justamente una solución a este conflicto. Y se creó un sistema porque justamente también se buscó la interacción de tres subsistemas: el subsistema nacional de transparencia, el subsistema nacional de fiscalización y finalmente el de anticorrupción, teniendo el primero de ellos como objetivo fundamental la generación de la información, la segunda, la de fiscalización, su revisión, y el de anticorrupción, el de la sanción. De tal manera que información, revisión y sanción constituyen los ejes en la lucha en contra de este fenómeno. De esta manera, entonces, en 2015, el 27 de mayo, fue aprobada esta importantísima reforma a nuestra ley fundamental a efecto de que se modificaran diversos preceptos de esta Carta Magna y fundamentalmente en diversas áreas. En primer lugar, para fortalecer ese compromiso internacional de la recuperación de activos, que hasta entonces había sido suficiente con la figura del decomiso de bienes producto de actos ilícitos, para crear la figura de la extinción de dominio. Si bien ya existía con antelación, se fortalece con esta modificación al 22 constitucional para dar lugar a esta forma, primero de carácter administrativa, después de carácter civil, para que el Estado pueda hacerse de los bienes producto de los actos ilícitos. Uno de los temas que la sociedad reclamaba con mayor vigor, dado que verdaderamente indigna el hecho de que no solamente no estén en la cárcel los servidores públicos o los particulares que llegaren a incurrir en estos actos de corrupción, sino que simple y llanamente, merced a
sin número de subterfugios legales, no devuelvan los activos que se hubieran hecho en forma ilícita. Asimismo, también fue importante la modificación constitucional para los efectos de que en el caso de los organismos constitucionales autónomos, sus órganos de control interno fuesen nombrados por la Cámara de Diputados. Y esto con el objeto de que existiera un equilibrio, una verdadera autonomía e independencia de criterio en el órgano controlador. Para esos efectos se modifican los artículos 28 y 41. Uno hablando en forma genérica de los entes constitucionales autónomos y otro en particular del Instituto Nacional Electoral. Por el otro lado, los cambios más importantes se dan en las facultades del Congreso de la Unión para legislar en distintas materias. Concretamente, en la fracción 24 del 73 constitucional, para que se expidiera una ley general del Sistema Nacional Anticorrupción y una ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación. Asimismo, se modifica la fracción 29 en sus incisos H y se crea un inciso V, respectivamente, para crear un Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que, más allá de su competencia tradicional para dirimir controversias entre la administración pública y los particulares, pudiera igualmente sancionar las faltas administrativas graves en que pudieran incurrir no solo los servidores públicos, sino también los particulares. Y en el inciso V, para que se expidiera una ley general de responsabilidades administrativas, que como lo comentaré más adelante, fue producto justamente de este último ordenamiento de una iniciativa ciudadana que se le dio vida gracias a la aplicación del artículo 71, fracción cuarta de nuestra Constitución Política. Se modifican los artículos 74 y 76 que se refieren respectivamente a facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. La primera, para, entre otras atribuciones, ratificar los nombramientos, más bien hacer los nombramientos de los contralores de los organismos constitucionales autónomos. Igualmente se modifican los periodos para la rendición de la cuenta pública y para la revisión del ejercicio de la cuenta pública. Y en el 76, para determinar que la llamada Cámara Alta, el Senado de la República, ratificara el nombramiento que hiciese el titular del Ejecutivo Federal a quien se encargara del despacho del control interno en la administración pública, en nuestro caso, de la Secretaría de la Función Pública. En el 79 constitucional se modifican distintas fracciones a efecto de fortalecer las funciones de nuestro órgano de fiscalización superior de la Federación, que es, como su nombre lo saben, la Auditoría Superior de la Federación. En el 104 constitucional se le dan atribuciones a los tribunales colegiados de circuito para conocer en demanda de amparo directo las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y llegamos finalmente, y dejo el tecnicismo jurídico a un lado, llegamos a la parte más importante de la reforma, y que es justamente el título cuarto. El título cuarto cuya denominación se modifica, porque ya más allá de ser tradicionalmente el régimen de responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, por vez primera se incluye a los particulares por faltas administrativas graves o hechos de corrupción. Es decir, por vez primera se reconoce que existe un binomio en el fenómeno de la corrupción. Porque si hay corrupción dentro del sector público es porque naturalmente lo hay fuera de él. Por lo tanto, los particulares se corresponsabilizan igualmente en este fenómeno tan importante. Y estos artículos que corren del 108 al 114 fueron modificados para adecuarse precisamente a esta modificación del Sistema Nacional Anticorrupción. De antemano les comento que hubo 3 materias que no se tocaron en la modificación constitucional: el llamado juicio político, la declaratoria de procedencia o juicio de desafuero y la responsabilidad patrimonial del Estado. Esos temas han permanecido intocados incluso a la fecha.
Sin embargo, lo que sí sufrió un cambio fue esencialmente la responsabilidad administrativa, ahora no solo a cargo de servidores públicos, sino también de los particulares, y la responsabilidad penal, que igualmente corre a cargo en los llamados delitos relacionados con hechos de corrupción de servidores públicos y de particulares. En el artículo 113 constitucional se introduce, pues, la figura del Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre los 3 niveles de gobierno para la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, así como para el manejo y fiscalización de recursos públicos. Y en el 114 se modificaron los plazos de prescripción de la acción sancionadora, especialmente en el ámbito administrativo, para que en tratándose de faltas graves, este plazo subiera a 7 años en lugar de 5, como tradicionalmente se tenía. Y finalmente, en los artículos 116 y 122, se le dieron atribuciones a las legislaturas de los estados y a la de la Ciudad de México para que pudieran hacer las adecuaciones necesarias a sus constituciones políticas y a sus regímenes legislativos internos para que los sistemas locales anticorrupción fuesen una fotografía fiel y exacta de lo que sucede a nivel nacional. Por lo tanto, entonces, ustedes, como mencionaba hace un momento, pueden entender que a partir de esa modificación constitucional se emitieron distintas leyes que sirvieron de sustento a estos nuevos preceptos. Y es el caso de las famosas 7 leyes anticorrupción, que en realidad fueron 4 nuevas y 3 que se modificaron. Las 4 leyes nuevas fueron respectivamente la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, junto con 3 modificaciones que se hicieron a ordenamientos ya existentes. En ese momento se le devuelven sus reales a la Secretaría de la Función Pública, que al inicio de la administración del presidente Peña Nieto prácticamente estaba desaparecida, aunque con un artículo transitorio se le mantenía vigente, y es que justamente se decidió con este nuevo entramado legal fortalecer el control interno en la administración pública y por eso se le reivindica a la función pública en todas sus atribuciones. Se reformó el Código Penal Federal para que los que hasta entonces eran delitos cometidos por servidores públicos ahora se convirtiera en un catálogo de delitos relacionados con hechos de corrupción, en los que los sujetos activos no únicamente son servidores públicos, sino también, como ya lo había indicado, los particulares. Y finalmente, se reformó la hasta entonces vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que como todos ustedes conocen, desde el 10 de enero del año 2014, nuestro artículo 102, apartado A constitucional, fue modificado para que la PGR se transformara en un ente constitucional autónomo llamado Fiscalía General de la República. Bueno, pues en aquel entonces, que no había una Fiscalía General de la República, se modifica su ley orgánica para dar cabida a una fiscalía especializada para combatir delitos relacionados con hechos de corrupción, que no fue otra sino la transformación de la también llamada Unidad de Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. Estas fueron las 7 leyes que en esencia sustentaron el Sistema Nacional Anticorrupción, expedidas el 18 de julio del 2016. ¿De acuerdo? Ahora, en este orden de ideas, ¿en qué consiste, pues, el Sistema Nacional Anticorrupción? Pues de acuerdo con lo que define el 113 constitucional, habíamos señalado que se trata de una instancia de coordinación entre los 3 niveles de gobierno, la federación, los estados y los municipios, para que a través de una fuerza sinérgica se enfocaran todos los esfuerzos para la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, así como para el manejo y fiscalización de recursos públicos.
Les decía yo que supone la interacción de 3 sistemas, pasando por el Sistema Nacional de Transparencia, el de fiscalización y propiamente el de anticorrupción. Y lo cual nos lleva en el fondo a un cambio de paradigma, como les explicaba hace un momento, de pasar de esa visión orgánica a una visión de carácter holístico o sistémico. Y entonces, si pudiésemos nosotros mapear el Sistema Nacional Anticorrupción, previsto en el artículo 113 constitucional y recogido en detalle en la ley general del propio sistema, podemos establecer 3 grandes niveles. El nivel del control interno en el gobierno, y ya no únicamente del poder ejecutivo, sino también del poder legislativo, del poder judicial, de los entes constitucionales autónomos, de las empresas productivas del Estado, y eso a nivel federal, pero a nivel local ocurre exactamente lo mismo, de tal manera que existe al interior de la Administración Pública Federal una Secretaría de la Función Pública y órganos internos de control. Órganos internos de control repartidos en todos los entes de gobierno, insisto, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero juntamente con el control externo, tenemos en una fase transversal la acción de la Auditoría Superior de la Federación, quien en el ejercicio de la revisión de la cuenta pública atiende absolutamente a todos los entes gubernamentales. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación es un ente fundamental igualmente en el tema de la lucha contra la corrupción. Y desde el punto de vista penal, pues está la Fiscalía Especializada para combatir los delitos de corrupción, como la institución encargada de la persecución de los ilícitos penales en esta materia. Y finalmente, el ámbito de la sanción. La sanción entendida desde el punto de vista administrativo y en cuanto a la gravedad de la conducta le corresponde ahora al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque se rompe un círculo pernicioso que hasta entonces prevalecía de que la misma autoridad que investigaba era la misma autoridad que instruía los procedimientos y los resolvía. Entonces, para evitar justamente que se irrumpiera ese principio de imparcialidad, entonces ahora se le da a una instancia materialmente jurisdiccional, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la atribución de sancionar estos actos administrativos graves en que incurran servidores públicos o particulares. Y en el ámbito penal, por supuesto, le corresponde al Poder Judicial Federal, a través de los jueces penales, determinar la culpabilidad o inocencia en la comisión de un delito. Este es el planteamiento formal, señores, del Sistema Nacional Anticorrupción, como fue planteado originalmente en la modificación del 2015. Y así pues, en las leyes reglamentarias se establecieron justamente este detalle de los órganos que lo integran. Por una parte, decíamos de la interacción sistémica, y lo van a entender ahora por qué. Porque a través del Sistema Nacional de Transparencia, en donde participa el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y los institutos locales de transparencia, ellos son los que se encargan de generar la información que va a ser revisada por un sistema nacional de fiscalización, en donde se abraza tanto el control interno como el control externo del gobierno. El control interno, decíamos, encabezado fundamentalmente por la Secretaría de la Función Pública y el control externo por la Auditoría Superior de la Federación, pero se suman los 32 órganos internos de control en las entidades federativas y los 32 órganos de fiscalización superior de la Federación. Pero claro, como son 66 individuos los que integrarían este Sistema Nacional de Fiscalización, se constituye un comité rector encabezado por el control interno y externo a nivel federal, que es la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, y 7 representantes rotativos elegidos entre los contralores internos y los auditores superiores de los estados. ¿De acuerdo?
Y finalmente, ¿quién es el Sistema Nacional Anticorrupción? El Sistema Nacional Anticorrupción es la conjunción de distintas instancias que se crean precisamente para poder entender este fenómeno, poderlo prevenir, detectar y sancionar. En primer lugar, un comité coordinador del sistema, un comité de participación ciudadana, un comité rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los 32 sistemas locales anticorrupción. Eso es lo que constituye el sistema nacional. De esta manera, veamos que el comité coordinador lo constituyen 7 instancias, 6 de gobierno y una que es de la sociedad civil, que por cierto es quien lo preside. En primer lugar, el control interno, que es la función pública, el control externo, que es la Auditoría Superior de la Federación, la instancia encargada de sancionar las faltas graves, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada para combatir delitos relacionados con hechos de corrupción y el Comité de Participación Ciudadana, que a su vez va a presidir el comité. Más 2 instancias que van a venir a apuntalar ese comité coordinador. Por una parte, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y por el otro, el Consejo de la Judicatura Federal. Este último le damos el carácter de miembro del comité coordinador por 2 razones. Primero, porque toda la parte disciplinaria del Poder Judicial de la Federación está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Y también, por otra parte, porque el último intérprete de la norma jurídica es el Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, se busca su participación para alinearlo igualmente a las políticas de la lucha contra este fenómeno. Por el otro lado, el comité coordinador descansa en un organismo público descentralizado, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, que no está sectorizado, y que es justamente el que se encarga, como su nombre lo dice, de llevar a cabo las decisiones que toma este comité coordinador. Por eso se le llama secretariado ejecutivo. Está integrado por 4 instancias, por un secretario técnico, que es nombrado por el comité coordinador a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, un órgano interno de control que depende jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, pero ojo, única y exclusivamente por cuanto hace al ejercicio de los recursos públicos de que pudiere disponer. Sin embargo, no responde ante la función pública por la naturaleza de las decisiones que se toman, porque finalmente a quien rinde cuentas el secretariado ejecutivo es al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Por el otro lado, tiene un órgano de gobierno que no son otros más que los 7 miembros del Comité Coordinador. Y finalmente, una comisión ejecutiva integrada por el secretario técnico y por 4 de los miembros del Comité de Participación Ciudadana. De suyo, el comité tiene 5 miembros, que son personas que por su distinción en el combate contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, son designados por una comisión de selección nombrada por el Senado de la República y durarían en su encargo 5 años. Lamentablemente, al día de hoy, el Comité de Participación Ciudadana solamente tiene un solo miembro, que es el presidente, y que preside el Comité de Coordinador del Sistema. La comisión de selección apenas ahora en 2021 ha hecho la convocatoria para nombrar a los 4 miembros del Comité de Participación Ciudadana restantes. Entonces, esa comisión ejecutiva, te dan cuenta, no está funcionando en la actualidad, lo cual, como veremos más adelante, pues es uno de los temas que más preocupan hoy en día, porque justamente es el desapego de la sociedad civil al tema relacionado con la lucha contra la corrupción. Por el otro lado, nos vamos a dar cuenta igualmente que hubo algunos problemas políticos que se generaron durante la gestación del Sistema Nacional Anticorrupción y que al día de hoy prevalecen. ¿Cuáles fueron esos temas? Porque parece una paradoja que lo diga, que la administración anterior fuera quien impulsara un Sistema Nacional Anticorrupción y fuera, curiosamente, la menos interesada en que se echara a andar.
Y es que a partir de la reforma que he comentado del 27 de mayo del 2015, en artículo transitorio se estableció que a más tardar dentro del año siguiente a aquel en que se entrara en vigor este precepto, estos preceptos constitucionales, que fue al día siguiente, 28 de mayo del 2015, perdón, entonces se deberían de expedir cuando menos 2 leyes de carácter general: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, quiero decirles, señores, que pasaron más de 6 meses y no sucedía absolutamente nada. Y ya ven cómo dice el refrán popular: entre que si es y no es, se va un mes; entre que si te engaño y te desengaño, se va un año. Y conocen las cosas de Palacio, señores, van despacio. Y entonces, pues no fueron 12, fueron 14 meses los que tuvieron que pasar para que finalmente se aprobaran estas leyes. Pero les quiero decir que fue realmente por la presión de la sociedad civil, porque en realidad era el mes de diciembre de 2015 y no existía absolutamente ninguna iniciativa de reformas en estas materias. Y entonces, justamente, por vez primera se le dio vida a esa iniciativa ciudadana prevista en el artículo 71, fracción cuarta de nuestra ley fundamental, para que se propusiera la que mercadológicamente se conoció como la ley 3 de 3. Y es que el movimiento 3 de 3 había nacido de las organizaciones no gubernamentales para obligar a los candidatos a los puestos de elección popular a hacer públicas 3 declaraciones: la de su situación patrimonial, la de conflicto de intereses y la constancia de presentación de la declaración fiscal. Esto fue tan exitoso que cuando las organizaciones de la sociedad civil decidieron unirse para presentar un proyecto de iniciativa ciudadana para crear la primera de esas leyes generales, que era la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues desde el punto de vista de publicidad se le habló de la Ley 3 de 3. En aquel entonces, de acuerdo con lo que establece este precepto constitucional 71, fracción cuarta, se requerían 108,000 firmas. A la sazón, se obtuvieron 640,000 firmas que sostuvieron este proyecto ciudadano, que no quedó de otra más que reconocer el Congreso de la Unión a través del llamado Parlamento Abierto, que las organizaciones de la sociedad civil participaran no solamente en la discusión de este proyecto, sino en la de todas las leyes reglamentarias del sistema. Entonces fue prácticamente el momento protagónico de la sociedad civil y se alcanzó uno de los éxitos más importantes, que fue justamente que la sociedad civil presidiera el sistema. Pero se dieron problemas políticos importantes en la fecha, precisamente porque se tenía que nombrar a los magistrados de las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se tenía que nombrar por parte del Senado de la República al primer fiscal anticorrupción, y esto no ocurrió porque comenzaron los problemas entre el partido en el poder, que era el menos interesado en que el sistema funcionara, y los partidos de oposición. De tal manera que terminó el sexenio 2012-2018 con un sistema nacional anticorrupción incompleto. Incompleto en el sentido de que no había fiscal anticorrupción y que no había magistrados especializados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de los procedimientos de responsabilidad administrativa. Esto hizo que al inicio de la presente administración 2018-2024, pues se utilizara precisamente por los pendientes que dejaron, pues la nueva idea de la lucha contra la corrupción. Y entonces, pues ya desde su ideario de campaña política, el que pues resultó a la postre candidato triunfador para la presidencia de la República, pues enarboló el tema de la lucha contra la corrupción como el bastión fundamental de su gobierno. Y entonces, en esta materia, hubo cambios que se aceleraron inmediatamente al asumir su encargo. El primero de ellos, una reforma constitucional para también
vigorizar el tema de la recuperación de activos en materia de la corrupción a través de la figura de la extinción de dominio y la expedición de una muy polémica Ley Nacional de Extinción de Dominio. En el mes de diciembre del 2018 se expide la primera ley orgánica de la Fiscalía General de la República. El Congreso de la Unión en esas mismas fechas hace la Declaratoria General de Autonomía Constitucional y en el mes de enero se nombra el primer fiscal general de la República, que durará en su encargo 9 años. Y ya en ejercicio de sus atribuciones, designa a los primeros fiscales especializados, entre otros, a la fiscal especializada para combatir delitos relacionados con hechos de corrupción. El Senado de la República tenía un periodo de 30 días para oponerse a ese nombramiento, lo que no ocurrió en la especie, y entonces a partir del 8 de marzo del 2019, pues tenemos una fiscal especializada en materia anticorrupción. Pero al mismo tiempo, hasta que no hubiese un fiscal anticorrupción, no entraron en vigor las reformas al Código Penal Federal en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Fue otro de los pendientes que se habían quedado en el tintero, porque se habló mucho de combatir los delitos de corrupción, pero simplemente ese catálogo no había entrado en vigor. Entonces, a partir de marzo 8 de 2019, ya se pueden aplicar estas faltas de carácter penal tan importantes. Después se genera una polémica muy grande respecto a si eran o no necesarios los magistrados de salas especializadas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque como ustedes bien saben en términos del artículo 17 constitucional, pues la administración de justicia será gratuita y expedita y no puede dejarse de aplicar el derecho aduciendo la falta de autoridad. Entonces, si el Tribunal de Justicia Administrativa, que ya tenía las atribuciones para sancionar las faltas administrativas graves y los hechos de corrupción de particulares y de servidores públicos, entonces lo que se hizo fue pues habilitar una de las salas regionales, la 13ª regional metropolitana, para darle el carácter concomitante de sala auxiliar en materia de responsabilidades administrativas. Y lo que sería la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal, que tendría la atribución de conocer de las apelaciones que se presentaran en contra de las sentencias de las salas especializadas, pues entonces se integraría pues con los representantes de la primera y segunda secciones de la Sala Superior y por el presidente del tribunal. Y esto como un acuerdo del pleno jurisdiccional del tribunal. Sin embargo, se discutió la constitucionalidad de crear 5 salas especializadas como originalmente estaba previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de estas materias, y entonces fue que al final del día se decidió únicamente nombrar a los magistrados de la tercera sección de la Sala Superior, que al día de hoy, por cierto, solamente hay nombrados 2 magistrados de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal. Se dice que si se tiene que integrar la sala, tendría que operar por el quórum mínimo de mayoría que la constituye. 2 de 3 podrían sesionar. Sin embargo, hay quien dice también que el presidente del tribunal podría integrarse a esa tercera sección para generar, pues, el grupo colegiado de 3 magistrados. Pero ya no va a haber salas especializadas, sino que se dejó en manos de una sala auxiliar, ya como tal, del tribunal, para especializarse en el tema de las responsabilidades administrativas. Este es el otro punto importante, pero que apenas, señores, si se dan cuenta, en 2021 no los tenemos. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación actual del sistema? Pues en la integración de los miembros del comité coordinador, pues nos damos cuenta que, en primer lugar, que el Comité de Participación Ciudadana a nivel federal existe de nombre, pero en los hechos no opera por el hecho de que nada más tiene a un presidente. Porque la comisión de selección, que duraba en su encargo 3 años, fue nombrada originalmente en 2015 para terminar su gestión en 2018.
pero de 2018 prácticamente, perdónenme, de 2016 a 2019, dispensen. Y lo que fue 2020 y 2021 prácticamente no se había integrado y por lo tanto fueron saliendo los miembros del Comité de Participación Ciudadana por haber concluido su gestión y otros por renuncia que finalmente se quedó con uno solo. Y entonces apenas ahorita se van a nombrar a los 4 miembros restantes. Apenas acaba de salir la convocatoria en este mes de agosto y se está buscando a estos ciudadanos notables que puedan ocupar esta importantísima responsabilidad. Primer punto, la presencia ciudadana. Y esto es muy importante porque si de origen se planteó que era el origen y destino del sistema, hoy no tiene representación prácticamente. Segundo tema, el tema que tenemos pendiente respecto a la autonomía de las instituciones, porque el sistema debiera de operar en forma armónica y con la interacción de cada una de las instituciones. En los hechos, cada institución está actuando en forma separada. Se ha perdido esa fuerza sinérgica que debería de tener. Por un lado, los esfuerzos de la Secretaría de la Función Pública, que si bien es cierto, al inicio de esta administración, expidió un programa nacional de combate contra la corrupción y la impunidad y mejora de la gestión pública, que curiosamente primero se expidió el programa y posteriormente se expidió la política nacional anticorrupción. El primero fue expedido por la Secretaría, el segundo fue aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces ahí hubo como un adelanto en las acciones. Pero bueno, al final del día ha intentado también pues hacer una búsqueda por solucionar este problema tan importante. Por el otro lado, tenemos una auditoría superior de la Federación. Si bien es cierto, fortalecida con sus facultades constitucionales previstas en el 79 y una ley de fiscalización y rendición de cuentas que le inviste de las mayores facultades para ser mucho más rígida en el cumplimiento de las observaciones que derivan del ejercicio de la cuenta pública, se ha cuestionado severamente los resultados de las revisiones de los ejercicios fiscales respectivos y ha puesto en entredicho de esta institución, que si bien es cierto, se ha ocupado, tan es así que hoy día 25 de agosto del 2021, justamente en el Diario Oficial de la Federación, se publicó un acuerdo muy importante que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de su reglamento interior para darle mucha mayor fuerza a su gestión. Inclusive, a propósito de la pandemia del COVID-19, por vez primera nos vamos a encontrar con las auditorías digitales, con un buzón digital para las auditorías que realice la Auditoría Superior de la Federación. Si bien se eliminó el principio de anualidad y de posterioridad en la revisión del ejercicio de la cuenta pública, pues es muy claro que hoy la Auditoría Superior puede intervenir en cualquier tiempo. Son prácticamente auditorías en línea, son auditorías que se dan en tiempo real, con el objeto de evitar, si es posible, algún daño o perjuicio grave a la hacienda pública en forma oportuna. Sin embargo, hemos visto que se ha perdido esa sinergia a través de ese sistema nacional de fiscalización. Es un área de oportunidad también muy grande que hay. Por el otro lado, pues el cuestionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que hasta apenas hace unos días está integrando una tercera sección de la sala superior. Y claro, tenemos una sala auxiliar para conocer de las responsabilidades administrativas. Constitucionalmente puede ser cuestionable este punto. Les voy a decir por qué. Porque en el artículo 73, fracción 29, inciso H, se estableció malamente desde mi punto de vista, porque no tenía por qué haber sido tan específica nuestra Constitución política, que a quien corresponde sancionar sería al tribunal como tal, pero dijo en el artículo, el comento, le corresponde a la sala superior. Entonces, si quien sanciona es la sala superior, entonces, ¿cuál es la competencia de las salas especializadas? Eso puede cuestionarse, al menos constitucionalmente. Esperemos que nuestro máximo tribunal se pronuncie pronto para que ya se dirima cualquier controversia sobre este tema.
En cuarto lugar, tenemos otra área de oportunidad muy grande en la Fiscalía Especializada para combatir delitos relacionados con hechos de corrupción. ¿Por qué? Porque este es un problema hoy de recursos humanos, materiales y financieros, por una parte. Con las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria dictadas por el Ejecutivo Federal, se han prácticamente reducido los presupuestos en una forma muy drástica. Y esto ha pegado igualmente a las funciones de investigación y una investigación inteligente y altamente especializada que debe de llevar a cabo esta Fiscalía Especializada. Y por el otro lado, pues también hay cuestionamientos que se hacen con relación a su autonomía, la autonomía que constitucionalmente debe de tener tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía Especializada. En esta materia, pues se ha visto comprometida. Por el otro lado, tenemos al Comité de Participación Ciudadana, que ya comenté justamente el problema por el que atraviesa, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, pues cuyas atribuciones constitucionales han sido igualmente hoy cuestionadas, sobre todo cuando pues se hace un planteamiento de la posibilidad de la desaparición de este ente constitucional autónomo, entonces igualmente puede dar fuerza a esta parte tan importante en la lucha contra la corrupción. Y finalmente, en el Consejo de la Judicatura Federal, pues justamente acaba de pasar una crisis respecto a las recientes reformas constitucionales en el Poder Judicial de la Federación y la aprobación a las leyes reglamentarias de esta reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación. Entonces, esto nos coloca en un momento crucial y desde mi punto de vista apasionante de oportunidad para poder justamente volver a darle vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Fíjense, entonces, podríamos señalar como problemas fundamentales en la situación actual justamente lo que aquí acabo de comentar. Un desequilibrio en el comité coordinador del sistema, unas instituciones prevalecen sobre otras, el tema de los magistrados especializados, la práctica desaparición del Comité de Participación Ciudadana, el riesgo de extinción del Instituto Nacional de Transparencia, la autonomía de las fiscalías, la delicada situación de la Auditoría Superior, el papel protagónico de la Secretaría de la Función Pública, que más allá de ser un problema, creo que debe de ser más bien la búsqueda de la coordinación, el reforzamiento de los mecanismos de transparencia y gobierno abierto, sobre todo para evitar la desaparición o la pérdida de la calidad de la información, y naturalmente incorporar al sector privado en el combate contra la corrupción, en temas de denuncia, participación, integridad y cumplimiento. Y esto nos lleva al punto tan desafortunado de que en los índices internacionales de percepción de la corrupción, pues hoy día en el 2020, México sigue colocado pues en un nivel muy cuestionable, de 124 sobre 180 países, en una calificación de 31 sobre 100, lo cual es muy preocupante. Si bien se ha avanzado en los últimos años en esta calificación, lo cierto es que sigue siendo totalmente reprobatorio. Por el otro lado, señores, y es más preocupante todavía, los índices de Estado de Derecho. Hay una organización mundial, el Proyecto Mundial de Justicia, que elabora año con año un índice sobre este particular. Y nos encontramos en el caso del 2020 en que nuestro país ocupa un lugar 104 sobre 128 países. O sea, prácticamente nos coloca en la tesitura de un Estado fallido desde el punto de vista de los indicadores que se toman en consideración. Si nosotros vemos en detalle los aspectos que se valoran para este índice, están los límites al poder público, la ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos humanos, orden y seguridad, reforzamiento en el cumplimiento de la norma, justicia civil y justicia penal. Los temas más preocupantes, sin lugar a dudas, son los relacionados con el tema de corrupción y de justicia penal.
el índice tan alto de impunidad que hay en esta materia. Y curiosamente aquí viene la paradoja que alguien tiene que explicarnos al final del día, porque fíjense que la mejor calificación que tiene nuestro país está en el tema de gobierno abierto. Fíjense que México está calificado como de los países más abiertos que hay, más transparentes, en donde se maneja con mayor fluidez la información. Y esto representa una contradicción, porque se entiende claramente que a mayor transparencia debería de haber menor corrupción. Y curiosamente tenemos mucha transparencia, pero por el otro lado, muchísima corrupción. Entonces, ¿a qué se debe este problema? Sin lugar a dudas, a la calidad de la información. Y por eso hay recomendaciones que ha hecho Transparencia Mexicana en este aspecto, porque tenemos que fortalecer a las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. A la Auditoría Superior de la Federación se le tiene igualmente que empoderar y sobre todo hoy día tiene que enfatizarse mucho en el gasto en salud y en los programas sociales, que son los temas fundamentales que más han sido cuestionados hoy día. Por el otro lado, reforzar el principio de máxima publicidad en materia informativa y sobre todo con acciones relacionadas con salud pública, educación y reactivación económica vinculada con la emergencia sanitaria que estamos viviendo. La Fiscalía General de la República deberá de concentrarse en dar resultados para combatir redes de corrupción, recuperar activos desviados en grandes casos de corrupción y sobre todo asegurar la reparación del daño a las víctimas por delitos relacionados con hechos de corrupción. Ahora, fíjense, hay otro índice elaborado por la Organización de los Estados Americanos, que se le llama el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, elaborado en 2021, en donde México tiene lugar número 11 en el continente americano, con un puntaje general de 4.25 sobre 10, ¿de acuerdo? Mientras que, pues vamos a ver cómo los puntos calificados en cuanto a capacidad legal estamos en 3.82, en democracia e instituciones políticas 4.08 y en cuanto a sociedad civil y medios de comunicación 6.35. ¿Se dan cuenta? Desde el punto de vista de transparencia e información estamos más o menos bien calificados, pero en general en una calificación reprobatoria. Y aquí tienen pues el índice de porcentajes de capacidad para combatir la impunidad a nivel del continente. Y aquí lo encontramos prácticamente en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, desde donde encabeza Uruguay con una calificación de 7.80 y Venezuela con un 1.40. O sea, estamos hablando de los extremos. México se encuentra, diríamos en términos futbolísticos, pues debajo de la mitad de la tabla. Estamos en 4.25, apenas por encima de Paraguay, Guatemala, Bolivia y Venezuela. Entonces, hay áreas de oportunidad y aquí ven, ya en el desglose, cómo la parte relativa a la sociedad civil y medios de comunicación ha hecho en forma muy importante su labor, pero estamos muy cortos en temas de democracia, instituciones políticas y de capacidad legal de gestión. Aquí viene con detalle el desglose de estos indicadores en donde están las áreas de oportunidad que tiene hoy día nuestro país. Yo creo que el panorama, si bien no es precisamente optimista, no es precisamente halagüeño, lo cierto es que sí nos representa un área de oportunidad muy grande para combatir este fenómeno. Y bueno, ¿y cuáles son los retos y perspectivas del sistema? A todo esto, ¿qué podemos pensar? Señores, hay 4 ejes para el desarrollo sostenido del país. La prevención de la corrupción, y así lo reconoce el gobierno federal. Por lo tanto, tenemos que empoderar para que esto sea una realidad. Pero ¿cómo lo lograremos? Robusteciendo el servicio público, haciendo más eficiente el ejercicio del presupuesto y desde luego también robusteciendo el Estado de Derecho. Muy importante. Tenemos que erradicar el financiamiento ilegal de campañas políticas, fortalecer las instituciones del combate contra la corrupción, privilegiando a la institución por sobre las personas.
algo que también lastima mucho a la sociedad y es el tema de las contrataciones públicas, las compras gubernamentales, que hoy día están en un campo total y absolutamente de opacidad. Entonces tenemos que eliminar hasta donde sea posible las excepciones a la licitación pública. Debemos tener un padrón único de proveedores y contratistas, reducir la discrecionalidad en el gasto público y en la reasignación del presupuesto, crear un padrón único de beneficiarios de los programas sociales para evitar multiplicidades y, desde luego, disminuir sensiblemente el uso del dinero en efectivo y elevar la inclusión financiera, sobre todo en operaciones de gobierno y partidos políticos, que en buena medida fortalecen lo que aquí, sobre todo aquí en la Facultad de Contaduría y Administración, se ha estudiado con mucho detalle, el tema relacionado al surgimiento de las empresas facturadoras de operaciones simuladas y las empresas deductoras de operaciones simuladas, las EFOS y las EDOS, que son justamente la entrada a las políticas de corrupción. Y finalmente, pienso que hay un área de oportunidad muy grande a propósito de que ha habido un relevo en la Secretaría de la Función Pública. Me parece que es el momento idóneo para poder encauzar estas acciones en forma importante. Primero, fortalecer la facultad de fiscalización de las compras públicas. Es decir, aquí viene vinculado con el tema de la transparencia y el acceso a la información. Evitar justamente la reserva en la información que deriva de los contratos gubernamentales. Institucionalizar la interacción entre la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública. Hoy, por ejemplo, Hacienda y Crédito Público está haciendo un extraordinario esfuerzo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera para darle seguimiento a las redes de corrupción. Follow the money, dicen los clásicos. Síguele la pista al dinero. Bien reza el refrán popular que amor, dinero y cuidado jamás será ocultado. Entonces tenemos que seguirle la pista al dinero. Pero resulta que está desarticulado el esfuerzo de la Unidad de Inteligencia Financiera con las labores que hace la Auditoría Superior de la Federación con la Función Pública. Tenemos que diseñar e implementar mejores protocolos de contratación pública. El problema no es la ley de adquisiciones o la ley de obras públicas. El problema es que no la aplicamos correctamente. Porque hay que entender, y lo he insistido en innumerables ocasiones, de que la ley es un medio, nunca un fin en sí mismo. En realidad es una herramienta la ley puesta al servicio de fines ulteriores del ser humano. Por muchas leyes perfectas y rígidas que éstas sean, si no hay una verdadera labor de convencimiento, por lo tanto de prevención de la corrupción, no la vamos a poder erradicar. Tenemos que retomar el rol de la función pública en el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo debe de tener, pero ser un eje, un pivote alrededor del cual giren las demás instituciones en esta materia. Fomentar el registro de empresas en un padrón de integridad, porque estamos impulsando también estos programas de integridad y de cumplimiento en las empresas. Entonces hay que darles un reconocimiento a aquellas empresas que sean éticamente responsables y, por supuesto, profesionalizar a nuestros órganos internos de control. En realidad, señores, si se dan cuenta, tenemos hoy todo un reto alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos las herramientas, tenemos que perfeccionarlas, modernizarlas. Hoy se tiene que hablar de que la Plataforma Digital Nacional a cargo del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción debe de utilizar las herramientas que nos da la inteligencia artificial para poder generar modelos de prevención de la lucha contra la corrupción. No ser reactivos, sino proactivos. Anticiparnos al hecho. A nuestro país, señores, le cuesta más barato prevenir que corregir. ¿De acuerdo? Entonces, yo diría en palabras muy sencillas que la lucha contra la corrupción es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
cada quien desde su trinchera, sea sector público, sea sector privado, sea sector social, pertenezcamos a las instituciones académicas o de investigación como nuestra queridísima universidad y esta facultad de contaduría, y a través de estos seminarios especializados, sembrar las inquietudes, sembrar los cimientos de lo que pueden ser observatorios que permitan a las instituciones gubernamentales tomar oportunamente las decisiones en esta materia. De manera que, pues, con esto yo terminaría estas reflexiones y me pondría yo a las finas atenciones del público por si hay alguna inquietud que yo pudiera con mucho gusto poder satisfacer. Muchísimas gracias. Sergio, muchísimas gracias. Interesantísimos tus conceptos. Me llegó una lista interminable de dudas, comentarios y demás, lo cual es muestra del entusiasmo que generó tu plática. Traté de agruparlas por temas y si te parece te voy desahogando el primer tema que fue como el que más inquietud generó, que es el relacionado con el funcionamiento de este sistema. Entonces, nos plantean, por ejemplo, que escuchamos de tus labios diversa problemática que ha impedido que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione a cabalidad. ¿Tenemos alguna esperanza de encontrar la salida para poder atacar las causas que generan esta problemática y desatorar el problema? ¿Hay esperanza que el sistema llegue a funcionar en alguna ocasión? Vinculado también a este tema, nos preguntan, desde tu experiencia y amplios conocimientos en materia de responsabilidades administrativas, ¿actualmente se ha avanzado, se ha fortalecido esta arista del Sistema Nacional Anticorrupción? Y una pregunta muy relacionada que puede generar cierta inquietud, ¿podemos decir que este sistema funcionará cuando haya muchos sancionados, muchos servidores públicos sancionados? También en cuanto al funcionamiento, nos plantea un participante cuál es la situación de las fiscalías anticorrupción estatales y ligado esto a la Fiscalía Anticorrupción de la República, estas han incidido de alguna manera en que haya menos corrupción, actos de corrupción entre los funcionarios públicos. Otra pregunta también muy relacionada con este punto y con esta, no, me faltaría otra más. Se me hizo interesante cómo está planteada. Ante la incomodidad del actual gobierno de algunos órganos autónomos por considerarlos ostentosos en su gasto operativo bajo la premisa de austeridad republicana, ¿qué le deparará a las instancias que fueron previstas para el Sistema Nacional Anticorrupción? Y por último, en este tema en particular, ¿tenemos alguna recomendación por parte de organismos internacionales para que funcione nuestro sistema? Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Aurea del Carmen, muy amable, y gracias a todos por sus muy inteligentes preguntas, observaciones y además grandes retos para sus respuestas. Lo primero que yo tendría que decirles definitivamente es que sí hay esperanza del Sistema Nacional Anticorrupción. La verdad es que podemos decir que a veces es importante hacer un alto en el camino para determinar dónde estamos y hacia dónde vamos. Quiero pensar que esta es ahorita la oportunidad justamente ante todos los cuestionamientos que se han generado alrededor de la lucha contra la corrupción. Si ustedes recuerdan, cuando hablaba al mero principio de mi charla de esa tríada perversa entre corrupción, impunidad y desconfianza, es este último tema, la desconfianza de la sociedad, la que ha generado precisamente esta crisis y esta pregunta tan grande. ¿Hay esperanza? Y es que pues vemos que en los hechos no hay sancionados. En los hechos no se recuperan los activos en materia de la corrupción. Y en cambio, sí en los hechos vemos una playa de truanes deambulando
pues libremente y sin que exista la posibilidad de alguna sanción gracias a subterfugios legales de los que se valen para poder salir incólumes. La verdad de las cosas es de que sí, definitivamente hay esperanza, pero el punto es importante. La esperanza está en cada uno de nosotros. Hay una frase ya muy trillada en el lugar común, en el imaginario popular, atribuida al señor John F. Kennedy, cuando decía: no preguntes qué puede hacer el país por ti, más bien pregúntate qué puedes hacer tú por el país. Bueno, pues justamente basándonos en esa frase, creo que hay muchas cosas que como sociedad civil, como instituciones académicas, como instituciones de investigaciones, como empresas privadas y cada quien en su ámbito de actuación puede hacerlo. Y definitivamente es la misma sociedad la que tiene que impulsar. Si fue la que hizo que naciera el sistema, es la misma sociedad la que tiene que exigir su prevalencia. Entonces, sí hay esperanza definitivamente. Ahora, ¿cómo se puede fortalecer? A ver, definitivamente hay un tema de recursos materiales, recursos humanos y desde luego recursos económicos. Sin embargo, pienso que en esto último, los recursos económicos, pues no necesariamente tiene que ser una limitante. Y voy a explicar por qué. Porque hay herramientas que se pueden utilizar inclusive en convenios que hay en el ámbito internacional que se le han ofrecido a nuestro país para que pueda instrumentarlas a su interior y que no le van a costar. Eso por una parte. Por el otro lado, lo que tenemos que hacer es sí invertir en el factor humano, en el factor de la capacitación, en reclutar talentos que nos permitan que las cosas puedan hacerse de la mejor manera. Una de las grandes falencias, como dicen en América del Sur, una de nuestras grandes carencias en el sistema está precisamente en los procedimientos jurídicos, que si no están bien sustentados, se caen como un castillo de naipes en los tribunales. Y esto es lo que genera un desazón, un desánimo en la sociedad civil, cuando ve que por un tema de forma, ahí está ya en libertad a quien se considera un funcionario venal o un empresario venal, porque los hay en ambos sentidos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que capacitar, por una parte. Pero también hay que entender que el tema de la corrupción no es exclusivamente jurídico, es un tema interdisciplinario. Por lo tanto, también hay soluciones en el ámbito político, social, económico, cultural, educativo. O sea, no podemos combatir la corrupción si no abatimos los rezagos sociales que hay, esas diferencias económicas brutales que se dan en nuestro país, evidentemente que son también caldo de cultivo para estos fenómenos. No es exclusivo del tema jurídico, no se combate la corrupción con leyes, perdónenme, no se combate con leyes, por más que las hagamos más rígidas, por más que prometamos castigos ejemplares. Repito, siempre vamos a hallar la manera de darle la vuelta al cumplimiento de la norma jurídica. Por eso pienso que más tenemos que enderezar nuestra acción en la prevención. Y en ese sentido son aspectos de orden educativo. También desde la más tierna edad tenemos que trabajar con los pequeñitos, pero también tenemos que trabajar a todos los niveles dando herramientas para poder entender que una actuación honesta es muchísimo más benéfica que seguir permitiendo que este cáncer social al final del día se revierte, como dicen los técnicos, en un impuesto regresivo que más lastima, desde luego, a las clases menos favorecidas del país. Creemos que si hay muchos sancionados se trabaja mejor. Pues les voy a decir que es relativo, porque en alguna época se consideró medir el nivel de eficacia, por ejemplo, de la Secretaría de la Función Pública en mérito del número de procedimientos administrativos que se instruían y que se sancionaban, pero nunca se decía el número de procedimientos que eran anulados en los tribunales. Y al final del día, el Servicio de Administración Tributaria, que era lo que recaudaba a título de infracciones administrativas o de sanciones económicas, prácticamente nada. Entonces, no es el tema si tenemos mayor número de sanciones, al contrario, pienso en que deberíamos ser muchísimo más selectivos y, sobre todo,
fortalecer lo que llamamos la investigación inteligente, porque ya prácticamente a estas alturas del juego es hasta pueril pensar que vamos a perseguir al corrupto a través de su declaración de situación patrimonial. Perdónenme, señores, es corrupto, pero no tonto, y si le agarramos propiedades que no eran de él, es porque se le olvidó que las tenía, ¿de acuerdo? En realidad, tenemos que trabajar con la automatización. A mí me parece que tenemos que fortalecer también a la plataforma digital nacional como fuente para la toma de decisiones y para esos efectos ayudarnos de los algoritmos de la inteligencia artificial para efecto de poder, insisto, anticipar comportamientos. ¿Qué pasa con las fiscalías a nivel estatal? Hemos platicado insistentemente, hay una asociación de fiscales de la República Mexicana, de fiscales anticorrupción, mi querido Homero Flores, que es quien lo preside, pues ha trabajado intensamente en este tema, y un tema que definitivamente no podemos soslayar es la cooptación política que hay, sobre todo a nivel local, de ciertos funcionarios, sobre todo a nivel municipal. Ya no se diga a nivel estatal y por supuesto a nivel federal, pero en mayor medida desde lo que es la célula del desarrollo político y administrativo en nuestro país, que es el municipio libre. Entonces, eso es ahí donde hay que trabajar mucho, tratar de independizar políticamente a nuestras áreas de control, precisamente para que no se vean comprometidas en la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. El tema de los órganos constitucionales autónomos es un tema que se ha discutido muchísimo, porque justamente las autonomías fueron creadas precisamente como un resabio de lo que es la especialidad en el ejercicio de la función pública. Conforme se hace más compleja la administración pública, evidentemente que es más complejas las relaciones con los particulares. Por eso se crean ex profeso estos órganos altamente especializados para que, aislándolos completamente del influjo político, puedan tomar sus decisiones. Por eso la autonomía no solamente es de carácter técnico, sino también una autonomía de carácter jurídica, independiente, que no está a la suerte del grupo que esté en ese momento en el poder. Y estos órganos constitucionales autónomos, repito, representan un límite en el ejercicio de la función pública. Entonces, lejos de desaparecerlo, los tenemos que fortalecer. Ahora, si el problema es de que se aduce que tienen gastos excesivos, pues yo creo que lo que es más simple es que a través de sus órganos internos de control se haga una revisión y una auditoría de desempeño para que efectivamente podamos hacer mucho más eficiente y eficaz su gasto, pero no desaparecerlos definitivamente. Y desde luego, debo de decir que si hay recomendaciones a nivel de órganos internacionales, por supuesto que los hay. Inclusive, déjenme decirles, señores, México, que es el país que tiene más tratados de libre comercio en el mundo, tenemos 50 compromisos internacionales de libre comercio con 52 países. Bueno, en las recientes renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el famoso TMEC, con la Unión Europea y con la Alianza Progresiva y Global Transpacífica, se incorporaron sendos capítulos anticorrupción. Y fíjense, tan importante es el tema que hoy día no es simplemente un tema de percepción, ya no es un tema meramente moral, es que si hoy día México no se ciña a esos protocolos internacionales, puede haber muy severas sanciones de carácter económico. Y eso sí puede afectar gravemente el desarrollo de nuestro país. Entonces, la corrupción, como ven, está presente en todos los campos y hoy en los tratados internacionales de libre comercio se le ha dado una importancia capital. Desde luego que hay otras instancias, desde luego como en el caso de la ONU, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es la custodia de la Convención de Mérida, de la Convención contra la Corrupción, en el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Todo esto se ha vinculado con temas de lavado de dinero, con prevención de la delincuencia organizada, porque, repito, hoy día para ninguno de nosotros es ajeno el hecho de que las fronteras nos dividen territorios, pero no nos dividen problemas. Entonces, esto hace que en la agenda mundial el tema de la corrupción esté muy presente.
No es ni absoluto de México, pero creo que por ser nuestra nación nos ocupamos de ella, pero también está ocupándose, repito, en todo el globo terráqueo. Tenemos problemas relacionados con este tema y creo que aquí justamente el intercambio de experiencias a nivel internacional puede ser muy importante. Si hay recomendaciones que se le han dado a nuestro país, México las ha ido poco a poco instrumentando, pero estos cambios se dan en el mediano y en el largo plazo. Repito, algo que tenemos que hacer, insisto, para mí crucial y a manera de corolario de mi intervención, la verdad yo me quedaría con la idea fundamental. Señores, tenemos que recuperar la confianza de la sociedad, la confianza en nosotros mismos y en nuestras instituciones. Por eso la pregunta que les hacía Impectore al principio, ¿creemos en nuestras instituciones? ¿Creemos en nuestras leyes? ¿Creemos en nuestras autoridades? La respuesta la tiene que dar cada uno de nosotros, pero creo que la misión que tenemos es justamente buscar que nuestro ámbito de influencia, no importa cuán modesto o cuán importante este sea, creo que sería muy importante para abatir este fenómeno. Pues no sé, Aurea del Carmen, si respondí estas preguntas que amablemente me hicieron y que son realmente de mucha reflexión, muy profundas y que creo que hay que trabajar mucho en ello. Sí, Sergio, muchísimas gracias. Únicamente creo que llegaron muchas más preguntas. Me parece que con esta participación tan atinada nos has dado respuesta a muchas de ellas. Solo me quedarían, si me permites, plantearte otras dos. Agrupé Claro, varias, encantadísimo, agrupé encantadísimo. varias Sí. a la parte de la participación de la sociedad civil en una que me pareció muy interesante. Sé cómo los jóvenes universitarios, los profesores, los integrantes de la comunidad universitaria podemos apoyar e impulsar el funcionamiento de este sistema, y hubo varias preguntas de cómo participa la sociedad civil. Nosotros somos parte de esta cuestión y cómo podemos presionar para que este funcione. Y por último, pues hubo una reflexión interesante donde dice, pues a todos nos han dicho que el mexicano tiene la cultura de ser corrupto. Tenemos evidencias de que nos gusta evadir impuestos, pagar la famosa mordida, en fin, otro tipo de ejemplos. Esto realmente incide en que la sociedad civil no pueda participar en la medida y en las dimensiones que se está esperando para que funcione el sistema. Preciosas preguntas, muchas gracias, y sobre todo me llena de ilusión, les quiero decir, y perdónenme lo cursi quizá de la expresión, pero me llena de ilusión ver que los jóvenes pregunten esto, porque de ellos justamente, y perdón el lugar común, pero sí definitivamente son la esperanza. Yo no creo en eso de que chango viejo no aprende maroma nueva, porque la verdad es que eso no es cierto. No es cierto. Definitivamente a todas las edades, en todos los niveles, podemos instrumentar medidas de prevención. Pero si hay algo que la comunidad universitaria puede hacer, insisto, desde el punto de vista de todo el alumnado, profesores, el personal administrativo, el personal, por supuesto, en la labor de investigación, la labor docente, la comunicación de nuestra universidad, es crucial. Definitivamente la UNAM tiene uno de los laboratorios de observación de la corrupción más importantes que hay en Latinoamérica. Definitivamente la UNAM ha sido protagónica en este sentido. Y a mí me parece que el esfuerzo de nuestra universidad tiene que multiplicarse a la manera de ese que se da en un de agua quieta, que genera una onda de reverberación, tiene que extenderse al resto de la República Mexicana. Y en ese sentido, creo que aquí la universidad pública, que tiene los recursos, que tiene la magnitud y el alcance, tiene una misión crucial que juntamente con la educación privada tendrán que sumar esfuerzos para también lograr esa vocación. ¿Qué tenemos que hacer con los jóvenes universitarios? Me da pena que lleguen hasta la universidad
y apenas empiecen a recibir sesiones vinculadas con el tema de la ética y la anticorrupción, cuando eso lo deberíamos estar trabajando desde años anteriores, desde la educación básica, la media y desde luego la media superior. Entonces, sí, definitivamente nunca es tarde para iniciar, desde luego. A nivel universitario, a mí me parece que tenemos que insistir en que en todas las carreras, no solamente las humanísticas, también en las científicas, tenemos que impulsar la vocación por la ética, por la formación también del ser humano. Y parte de eso es justamente lo que tiene que ser también el tema de la ética. La ética no puede soslayarse en absolutamente ninguna actividad humana y menos en el proceso de educación. Entonces, los jóvenes universitarios pueden hacerlo, claro, pueden organizarse haciendo justamente también estas labores de observación. Puede también las universidades definitivamente echar mano de esa herramienta de la iniciativa ciudadana para generar proyectos de leyes, presionar a nuestras autoridades a través del Parlamento abierto, justo para que puedan ser tomados en consideración en las discusiones de los proyectos de ley que se van a expedir o en la necesidad de modificar o incluso derogar disposiciones que resultan a la postre inaplicables. Eso a mí me parece que es crucial. Creo que puede haber jornadas de formación, incluso jóvenes enseñando a los mismos jóvenes, ¿de acuerdo? Lecciones aprendidas, experiencias que se pueden transmitir entre ellos mismos. A mí me parece que eso sería muy rico. Por el otro lado, me niego a pensar que el destino manifiesto del mexicano es ser corrupto, que está en el DNA. Bueno, no, señores, definitivamente no. Yo lo que pienso es que el ser humano actúa a través de incentivos, Aurea, incentivos que pueden ser positivos o incentivos negativos. Bien reza el refrán que en el arca abierta el justo peca. A mí me parece que en la medida en que no hay sanción, se da el área de oportunidad para la infracción, definitivamente. Entonces, no es que tengamos más leyes, ni mucho menos. Lo que queremos es que las leyes que tenemos, que por cierto son de las mejores que hay en el continente americano, simplemente se cumplan, se cumplan. Eso es mucho, muy importante. Dicen que las palabras convencen, los ejemplos arrastran. Entonces, por eso creo que tenemos que empezar por nosotros mismos, dando ese ejemplo como profesores, como investigadores, como personal administrativo. Desde luego, en todos nuestros ámbitos de actividad humana tendríamos que empezar. Y en eso también pienso que la iniciativa privada tiene una misión muy importante, que hoy es cierto, está poniéndose de moda el tema del compliance, que le llaman, el cumplimiento, las reglas de integridad en las empresas. Esto lo tenemos que impulsar, porque por corrupción también entendemos, fíjense señores, todas nuestras políticas en materia de paridad de género, en materia de integridad, en materia de no acoso, en materia de reconocimiento a capacidades diferentes. Entonces, esto es parte también de una formación moderna que hay ya en este tema. Lo que tenemos que hacer es dejar de premiar al corrupto y señalarlo, porque la sanción social es incluso mucho más grave que la sanción jurídica. Desde luego, también pienso que la participación ciudadana no debe de perderse, no debe de perderse. Ahora, pues decimos que a través del Comité de Participación Ciudadana se encausa la sociedad civil. En mi experiencia, en los 6 años de vida que lleva el Sistema Nacional Anticorrupción, la participación social pues se ha visto muy disminuida, sobre todo en los últimos 3 años. Tuvo de inicio una inercia muy grande, protagonizó el advenimiento de esta reforma constitucional, las leyes reglamentarias, participó activamente en todas estas políticas que se elaboraron en materia anticorrupción. Pero hoy se ha visto prácticamente frenada. Yo creo que es algo que no debe de terminar y no debe de depender de gobierno. El gobierno tiene su propia política, tiene sus propios instrumentos, sus propias herramientas, desde luego, para hacerlo. Nosotros tenemos las propias, hay que hacerlo.
pero hay que hacerlo no en un esfuerzo desarticulado, sino procurar en la medida de lo posible que existe esa fuerza sinérgica para que tenga un resultado mucho más eficaz. Y en eso pienso que nuestra universidad tiene una labor fundamental. Muchísimas gracias, Sergio, muy interesante. Se quedan algunas cosas aquí en el tintero, pero bueno, ya nos colgamos un poquito de tiempo. Entonces, el doctor Adam dará cierre a esta actividad. Tu sonido, micrófono, Alfred. doctor, no lo tiene encendido. Seguimos su micrófono, doctor. No ha activado su micrófono. Ahora sí. Ya. No, Sergio. No, pues el doctor Adam no ha activado su micrófono. Vamos a ver si... No, doctor. Está teniendo algún problema el doctor Adam. Pues está activo su micrófono, necesita nada más abrirlo. Abrirlo, sí, doctor. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, listo, ya me oye. Listo, doctor. Perdón, ahora sí. Pero estos inventos de esta época, a veces no nos adaptamos. Pero primero yo quiero agradecer al maestro Sergio Guacuja Betancur su magnífica conferencia y comentarles a todos nuestros oyentes hoy nuestros participantes que están oficialmente 300 más 200 y pico. O sea, hubo más de 500 gentes que participaron y que estuvieron pendientes de esta magnífica conferencia, magnífica plática. Y les quiero comentar a todos de que esto va a aparecer en la página de la facultad, en la página del seminario, que es el Seminario Universitario de Gobernabilidad, que está en la página de la Facultad de Contaduría y Administración, y va a aparecer el momento en que tengamos ya el resumen, el libro que se va a publicar. Se va a publicar como todos los libros que hemos sacado y que han causado una magnífica impresión y un movimiento universitario. Y realmente aprovechando y tenemos una absoluta libertad de cátedra, estamos en la universidad, aunque sea a distancia, y la verdad es que aquí se dicen las cosas como se ven, puede uno no estar de acuerdo, pero es la libertad de cátedra. Y quiero también comentar que tuvimos una audiencia de altísimo nivel. Voy a mencionar algunos de los que pude ver: el doctor Sergio García Ramírez, el maestro Héctor Vargas y Casa, la maestra María Elena García, la doctora Nadima Simón, que desde Mérida se conectó, la doctora Arcelia Quintana, el maestro Armando Tomé, secretario de la facultad, Guadalupe Enríquez, la licenciada Guadalupe Enríquez, Adriana Padilla, el posgrado, y también el doctor Miguel Concha. Si alguien me faltó, pues es que no lo estuve ojeando la presencia y fueron los que detecté. Pero gracias a todos por la asistencia, que fue extraordinaria, ¿eh? Es de las veces que más hemos tenido gente, y gracias porque fue muy, muy interesante, muy completa. Y ya nada más para concluir, le pido a que nos pongan el reconocimiento que vamos a entregar al doctor Sergio Guacuja. A ver, Juan, mira, esto dice así: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento al maestro Sergio Eduardo Guacuja Betancur por su participación como ponente en la conferencia Estado Actual del Sistema Nacional Anticorrupción, Nacimiento, Desarrollo, Retos y Perspectivas en el marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, agosto del 21, y firmado, no está firmado porque este es nomás electrónico, pero se va a mandar por el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la facultad. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias.
y Muchas felicidades y gracias. un aplauso porque realmente fue una conferencia Muchas fuera de gracias. serie y estamos invitados más adelante a volver a presentar algo también encabezado por ti. Pero por lo Muchas pronto gracias. vamos a publicar esta conferencia y la distribuiremos y la pondremos en el aire también para que pueda ser consultada y vista por el que quiera entrar a nuestra página. Y esto es algo que ha resultado. La edición de libritos ha resultado muy buena y se produce un documento, un libro por cada una de las conferencias y ya vamos cerca de, yo creo que más de 40. Y van para allá y cada vez vamos más con mejor éxito. Gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Y nos estamos viendo para la siguiente, que va a ser creo que el 25 de septiembre, con la participación del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, creo, y miembros del seminario. Y bueno, ya lo anunciaremos por los medios que siempre hemos anunciado estas conferencias, pero es el 25 de septiembre la siguiente conferencia que vamos a dar. Muchas gracias a todos por su presencia y felicidades. Felicidades a nuestro expositor y felicidades al seminario porque ha avanzado y realmente somos un seminario que está causando muy buena imagen en la universidad, muy buena imagen afuera de la universidad y realmente pues estamos tratando de tener en esta época en que estamos encerrados muchos, pero bueno, por este medio estamos comunicándonos. Gracias a todos. Y Muchas gracias y que pase buena noche. Muchas gracias, mi querido Alfredo, muy amable por el honor que me dispensaron y a todos por su asistencia y por su fina participación. gracias.